los patriarcas de Israel. En esta noche con el tema Jacob y Esaú. Jacob y Esaú son el objeto de nuestro estudio en esta noche. En el libro del Génesis, capítulo 25, versículos del 27 al 34. Dice así la palabra de Dios: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era quieto, varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. A los que les interese, la palabra Edom en el hebreo significa rojo. De ahí que Esaú posteriormente se convierte en el progenitor de los edomitas. Versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Nosotros vimos hace 8 días, en la última conferencia, el retrato de una familia piadosa. Pero sin embargo nos podemos dar cuenta en esta noche que el Espíritu Santo no nos va a ocultar lo que le sucede a una familia piadosa cuando comienzan a alejarse de Dios y cuando comienzan a mostrar favoritismo sobre alguno de sus hijos. Una familia piadosa puede convertirse en una familia carnal al comenzar a abandonar a Dios y a sus mandamientos y comenzar a centrarse en ella misma, como en la comida y el vestido. Familias que de repente ya nada más les interesa qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Los placeres mundanos, las posiciones sociales y las posesiones materiales, el reconocimiento y la fama. Estas son amenazas que pueden entrar en cualquier familia de Dios. Y cuando cualquier familia comienza a preocuparse por los afanes o los placeres de esta vida, iniciará, sin que se dé cuenta, su decaimiento moral y espiritual. Y esta familia, de una forma imperceptible, comenzará a alejar de Dios, de su familia, de su presencia, de su trabajo, de sus hijos, de su casa, de sus bendiciones, de su propio trabajo. En Marcos 4, 18 al 18, el Señor Jesucristo, hablando acerca de la forma en la que muchas personas pueden caer con respecto a entregarse a los placeres del mundo, habló que una semilla puede caer en mala tierra y los afanes de la vida y las codicias necias y engañosas entran y ahogan la familia. ¿Cuántas familias en esta noche que nos están escuchando, sin que ellas se hayan dado cuenta, sin que tú estés consciente tal vez de esto, ya tienes días o semanas en que Dios no es el centro de tu casa, no es el centro de la oración? Ya no te reúnes con tus hijos a buscar a Dios, no te reúnes ya a orar, tú mismo has comenzado a enfriarte y has comenzado a preocuparte en demasía porque no tienes trabajo o te ha quitado la paz el trabajo, y sin que te des cuenta te vas alejando poco a poco de Dios. Las promesas de Dios comienzan a ser ignoradas y cada miembro de la familia, este es el primer síntoma, comienza a hacer cada quien lo suyo propio y a vivir su propia vida. Y el hijo llega a las 4 a comer, la hija llega a la 1 a comer, cuando no sabe ni cuándo llegó la mamá, el marido llega a otra hora, y esa casa ya no está bajo la bendición de Dios.
Esto fue precisamente lo que le sucedió a la familia de Isaac y de Rebeca. Veamos en primer lugar en los primeros versículos 27 y 28 de nuestro contexto que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era quieto y habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Vemos que comienza dentro de esta familia a iniciarse un comportamiento irresponsable y carnal con los padres. Y mientras estos dos muchachos comenzaron a crecer, los dos iniciaron dos caminos totalmente diferentes de vida. Por un lado, Esaú, dice la Biblia, se convirtió en un hombre de campo, hábil en la cacería, irresponsable y no importándole los asuntos familiares, como lo vamos a ver más adelante. Esaú era un hombre que amaba vivir al aire libre, hacer lo que quisiera, no quería estar atado a nada ni a nadie, ni rendirle cuentas a su papá ni a su mamá. Y recordamos que los asuntos de esta familia eran muchos, porque Isaac había heredado una fortuna incalculable de parte de su padre Abraham. Jacob era lo opuesto. Era un muchacho maduro, tranquilo, meditativo, estable. Buscaba ayudar con las responsabilidades de su casa. Y los padres, cuando vieron que los dos hijos tomaban dos caminos diferentes, cometieron un error gravísimo: mostrar favoritismo y parcialidad con sus hijos. Por un lado, Isaac comenzó a favorecer a Esaú. Pero fíjense que la Biblia nos muestra por qué. Porque comía de su casa. Tal vez él, como muchos de nosotros, tal vez tú quisiste algún día ser policía y uno de tus hijos quiere ser policía y te identificas con él y ves que él puede hacer lo que tú no hiciste, y el otro quiere ser músico y a ti nunca te interesó la música, pero a la mamá sí le interesó la música, y la mamá se identifica más con el otro hijo porque se identifica por la música, y comenzamos a perder de vista la visión que Dios quiere que nosotros tengamos para nuestros hijos. Rebeca, por otro lado, amaba a Jacob, y esto era natural. Jacob, ya vimos, pasaba más tiempo en la casa, era responsable, buscaba ayudar a la familia, y su mamá comenzó a mostrar más favoritismo por Jacob. Rebeca también sabía que Jacob era quien Dios había escogido para la herencia. Recordamos en Génesis 25, 21 al 23, que Dios había dado una palabra profética a esta familia. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová. Miren ustedes la palabra profética a Rebeca: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Rebeca sabía, a través de esta profecía, años atrás, que era Jacob el que salió después, el menor, a quien Dios había escogido desde su vientre, y para recibir la herencia prometida a Abraham. Pero de todas maneras, mostrar favoritismos entre los hijos está mal, porque estas actitudes causan innumerables problemas dentro del seno familiar. Veamos en Génesis 37 el ejemplo con el hijo último de Jacob, José. Y miren ustedes lo que pasó, porque parece ser que Jacob comenzó a heredar esta maldición, se podría llamar, de sus padres, cuando él hizo lo mismo con otro de sus hijos, llamado José. Dice Génesis 37, versículo 3 al 4, amaba Israel a José, ¿qué dice?
más que a todos sus hijos. Vean cómo transmitimos nuestros pecados hasta la tercera y cuarta generación. Si es un padre sensual, le transmite la sensualidad a sus hijos. Si es un padre que ama la pornografía, le transmite a sus hijos los espíritus de pornografía y de sensualidad. Si es un padre alcohólico, si es un padre que ama el dinero, alguno de los hijos o de las hijas saldrá premiado. Porque las maldiciones, dice Éxodo 20, 3 al 4, las transmitimos a los hijos. Por eso es tiempo de abandonar los ídolos de nuestra casa, arreglar nuestras cuentas con Dios y volver a criar una generación y una familia diferente a la cual nosotros heredamos y tal vez de las maldiciones que recibimos de nuestros padres. Israel, que después era Jacob, amó a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué sucedió? La Biblia nos muestra la reacción y la consecuencia dentro del seno familiar. Cuando los padres se inclinan más por uno de los hijos, otro de los hijos va a comenzar a despertar y a tener un caldo de cultivo propicio para desarrollar el odio. Le comenzaron a aborrecer y dice la Biblia, no podían hablarle pacíficamente. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Del aborrecimiento se convirtió en envidia. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Miren ustedes a dónde puede llegar dentro de una familia, dentro de los hijos, sin que muchas veces los padres estemos conscientes, tanto odio entre ellos, por saber que el padre favorece más a otro, que puede convertirse inclusive en ideas de homicidio. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de él. Dice en Efesios 6, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora ya entendemos qué significa criar a padres o provocar a los padres a los hijos en ira. Significa mostrar favoritismo. Si quieres que en tu casa comience a haber problemas entre tus hijos, comienza a mostrar favoritismos más por unos que por otros y comenzarás a sembrar semillas de cizaña dentro de tu propia casa. Ahora bien, dice a continuación en el versículo 29 de Génesis 25, que entonces guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer, porque estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió. Y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esta historia nos ilustra hasta dónde puede llegar una persona como Esaú cuando comienza un muchacho a alimentar hambre por el mundo, por los placeres, por las diversiones, por las fiestas, por las cosas superficiales. Observemos el hambre física de Esaú en contraste con el hambre espiritual de Jacob. Un día llega Esaú de la casa exhausto. La palabra en el hebreo cansado es exhausto, totalmente muerto de cansancio y con mucha hambre. O sea, traía una necesidad carnal, ¿verdad? Física,
profunda de comer. Y en eso ve a su hermano cocinando un guisado, por lo cual le pide de comer. Esaú, muerto de cansancio, le dice que por favor le comparta de este guisado. Ustedes saben que la primogenitura involucraba tres cosas. En primer lugar, el muchacho que tenía la primogenitura era la cabeza espiritual de la familia, el primogénito. Si tú eres el mayor en tu casa, el hombre mayor en tu casa, tú tienes la responsabilidad cuando muera tu padre de hacerte cargo de tu madre, de tus hermanas y de tus hermanos hasta el final de la vida. Y no me refiero a que tengas que mantener a tus hermanos y es una bola de flojos todos, ¿no? Pero sí en lo que tú puedas moralmente, que siempre tu familia te vea como el primogénito, como la cabeza, el que tiene más sabiduría, el que le da dirección a su casa, en quien se puede confiar y el que siempre sirve de árbitro para arreglar los problemas familiares. Háblele al primogénito para que arregle el problema de la familia. En segundo lugar, el primogénito era el responsable de todos los negocios y de las propiedades de la familia. Y en tercer lugar, era el heredero doble de la fortuna del padre sobre todos sus demás hermanos. O sea, cuando moría el padre, le daba al primogénito el doble de lo que le daba a todos los demás. Eso lo vimos también cuando muere Abraham, cómo le aporta la mayor parte de su fortuna a Isaac. Y en relación a Jacob, los bienes materiales no eran el interés de Jacob. Cuando llega Esaú y le dice, te vendo mi primogenitura, y Jacob le dice, véndemela, no era el interés de Jacob el dinero material, sino Jacob estaba interesado en tomar el mando de su casa porque veía cómo era su hermano de carnal, qué vida tan vacía tenía, qué vida tan superficial tenía, y peligraba el futuro de la herencia que había dejado Abraham a Isaac, su padre. Entonces vemos que tal vez estos hermanos ya habían discutido anteriormente, por lo que Esaú ya le había mencionado tal vez algunos días antes, que él no quería la carga espiritual de la familia. Esaú sabía que la primogenitura lo ponía en una posición donde tenía, repito, que hacerse cargo de la familia, y era un muchacho que no le gustaban las responsabilidades ni materiales ni espirituales. Esta experiencia fue solo el clímax de las actitudes de estos hijos hacia el bienestar físico, espiritual y material de la familia. Observemos tres cosas de Jacob. Ya Dios había escogido a Jacob para recibir la promesa de la línea mesiánica. En Génesis 25, versículo 23. Pero aquí Jacob está actuando con autosuficiencia, adelantándose a Dios y manipulando a su hermano Esaú. Dice la Biblia en el versículo 31 que Jacob le dice respondiéndole a Esaú, véndeme en este día tu primogenitura. Cuando su hermano llega y le dice, dame de comer, Jacob se aprovecha y dice, véndeme tu primogenitura. O sea, tomando ventaja del cansancio de su hermano, le repite tal vez lo que anteriormente su hermano le había dado a conocer. Mi primogenitura no me importa. Y se aprovecha la mejor ocasión, Jacob, para decirle, véndeme esta primogenitura. Esta conducta Jacob la manifestó durante toda su vida. Por eso la palabra Jacob significa el que engaña, el suplantador en el hebreo, o el tranza para entender el lenguaje de México. Jacob siempre muestra, como lo vamos a estudiar en su vida, a ayudarse a Dios. Siempre estaba buscando adelantarse a los planos de Dios. Y a pesar de sus anhelos espirituales, Jacob mostraba mucha insensibilidad espiritual. Veamos, por ejemplo, en Génesis 31, 20 y 21, un ejemplo de esto. Dice Génesis 31, 20 y 21, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galat. Nosotros vamos a ver, a través de nuestro estudio de los patriarcas,
que Isaac representa en el libro de Bereshit, Génesis, al cristiano espiritual, y Jacob representa al cristiano carnal. Son dos tipos del cristiano desde el libro del Génesis. Jacob siempre adelantándose, impaciente, no quiso esperar el tiempo de Dios, y hasta que él era ya grande, casi viejito, después de que un ángel luchó con él y le cambió su nombre a Yisrael, que significa el que lucha al lado de Dios, o un príncipe de Dios, comenzó a ser quebrantado, y cuando le avisaron que José, su hijito, cuando ya lo tuvo viejito él, se lo habían robado y lo habían matado las fieras, Jacob comenzó a sufrir como nunca en su vida, porque nunca durante toda su vida quiso, hasta el final de sus años pocos que le quedaban, quebrantarse y entregarle su vida al Señor. Pero a pesar de todas estas debilidades, Jacob amaba las cosas de Dios. Nunca buscó lo físico y lo material. No fue un profano, o sea, sin santidad como su hermano Esaú, pero fue forzado por Dios a madurar espiritualmente. Veamos esto rápido en Génesis 32. Versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó 2 mujeres, sus 2 siervos, 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Y así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vemos que Dios tiene que producirle a Jacob una invalidez física. Desde ahí, Jacob caminó así. Comenzó toda su vida hasta que murió a caminar renguito. ¿Y saben ustedes qué nos ilustra esto? Que todos aquellos que luchan con Dios y que piden que Dios los bendiga, ya no vuelven jamás a caminar igual. Tú te das cuenta cuando una persona ha tenido un encuentro con Dios verdaderamente. Su vida es diferente, camina de manera diferente. Ahora sí, camina en santidad. Será necesario que tú tengas que tener un encuentro con Dios, donde Él tenga que intervenir drásticamente para cambiar el rumbo de tu vida, como lo tuvo que hacer con Jacob. Regresamos a Génesis 25 y observemos ahora a Esaú, versículo 32 al 34. Esaú le contesta a Jacob, voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Jacob inmediatamente, ¿verdad?, le dice, júramelo en este día. O sea, bajo juramento, dime que ya no vas a querer esta primogenitura. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Vemos nosotros en este muchacho Esaú, que para él lo más importante era satisfacer sus necesidades físicas, más importante que las cosas espirituales. Su deseo de entregar el mando de la familia, las responsabilidades de la familia y la cabeza de la familia nos revela su insensibilidad espiritual y nos revela su irresponsabilidad en el área material. Jacob, al contrario, quería tanto la primogenitura que hizo que le jurara que se le entregara. Y 3 cosas vemos inmediatamente y sacamos de Esaú. Número 1, Esaú rechaza ser el sacerdote y la cabeza de su familia, porque amaba más los deportes, los placeres, era una persona centrada en sí misma. En segundo lugar, rechaza los derechos espirituales. Él no estaba interesado en las cosas de Dios. Esto nos lo revela el libro de Hebreos,
en el Nuevo Pacto, capítulo 12, versículo 16. Y dice la Biblia, vamos a leer el versículo 15, Hebreos 12, 15 y 16. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos son contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió, podemos traducirlo, sus derechos, sus responsabilidades espirituales, que estaban involucrados en la primogenitura. Porque ya sabéis, escuchen esto, versículo 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¡Qué admonición y advertencia tan solemne del cielo! No es cuando tú quieras, es cuando oigas su voz. No endurezcas tu corazón. Dios nos ha dado a todos nosotros derechos espirituales. Nos ha hecho sacerdotes y cabezas a los varones de nuestra casa. Y vamos a ver al final de esta conferencia que muchos de ustedes están comportándose como Esaú. Y cuando quieras recuperar tu familia, cuando quieras convertirte en la cabeza de tu familia, cuando quieras ser la cabeza y el director espiritual de lo que Dios quiso que tú fueras, tal vez sea demasiado tarde. Y tal vez hasta llores como Esaú. Vamos a ver más tarde que Esaú le lloró a Jacob su padre, pero yo quiero esto. Pero no era el tiempo de Dios, sino que en el momento que Dios le había dicho a Esaú, Esaú reprendió y rechazó lo que Dios le quiso dar. No le gustaba a Esaú tener responsabilidades sobre sus hombros, y aunque más tarde quiso tener la bendición de su padre. Veamos esta verdad en Génesis 27, versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. No podía Jacob, de acuerdo a la ley de los patriarcas, regresar esa bendición una vez que él se la había dado ya a Jacob. Y aunque esta bendición fue a través de una treta de Jacob, Esaú estaba involucrado al haber dicho: ¿para qué me sirve la primogenitura? Génesis 25, versículo 32, si yo voy a morir. Hermanos varones en Jesucristo, principalmente a ustedes en esta mañana les habla el Espíritu Santo. ¿Estás tú actuando como Esaú? La filosofía de Esaú fue: come, bebe, diviértete. Estas palabras resumen la filosofía que le permitió a Esaú abandonar las cosas espirituales. ¿No es acaso también una descripción de lo que le sucede a muchos que se llaman cristianos? Esaú no era un muchacho pagano, era un muchacho que era hijo de Isaac. Tuvo como abuelo al más grande patriarca de Israel, Abraham. Y si alguien creció con ventajas y privilegios espirituales, fue Esaú. Permíteme describirte a continuación la primogenitura que tú estás despreciando si es que también desciendes de Esaú. Número 1. Si tú estás despreciando las cosas espirituales, las cosas de Dios, le das más importancia al fútbol, le das más importancia al karate, le das más importancia a los deportes, le das más importancia a tu trabajo, cualquier cosa que ocupe la mayor parte de tu tiempo que no sea Dios, estás despreciando los beneficios, en primer lugar, de la muerte de Jesús. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 29, en el Nuevo Testamento: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
¿Para qué murió Jesús en la cruz? Para que nosotros ya no viviésemos para nosotros mismos. Para que Él se convirtiese en el centro de mi vida. Para que Él se convirtiese en el centro de mi trabajo. Para que Él se convirtiera en el centro de mi hogar, de mi familia, de mi matrimonio. Si yo no tengo a Cristo en el centro de mi matrimonio, en el centro de mi familia, en el centro de mi trabajo, estoy menospreciando los derechos, privilegios y bendiciones al nombrarme cabeza de mi hogar. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Dice la Biblia. O sea, dice el Espíritu Santo, imagínense nada más. ¿Puede alguien imaginarse cuánto mayor castigo merecerá? El que pisotee la sangre de Cristo, porque eso es lo que se hace. Despreciar y, no me importa la muerte de Cristo. Yo tengo una vida nada más. ¿Para qué quiero los derechos espirituales? ¿Para qué quiero ser la cabeza del hogar de mi familia? ¿Para qué quiero ser el sacerdote de mi casa? Esto es lo que dices, al igual que Esaú, cuando desprecias tus derechos que Dios te ha dado como primogénito. En segundo lugar, estás despreciando las bendiciones de la palabra de Dios. Si tú no eres un varón que estudias, memorizas y meditas en oración diariamente la palabra de Dios, es porque no has apreciado el valor de la Biblia. En el Salmo 19, del 7 en adelante, dice el rey David: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Ve tú el problema que tienes si no aprecias el valor de la Biblia. La palabra ley, testimonio, versículo 8, mandamientos, versículo 8, precepto, versículo 9, temor, juicios, son sinónimos de la palabra Biblia, pero manifestada con otros caracteres y con otra perspectiva. Dice la Biblia que es tan perfecto este libro que es suficiente para convertir el alma del ser humano. Este libro es tan poderoso que es el único que puede convertir a tu hijo. Es el único que puede transformar radicalmente y cambiar de dirección a tu hija. Convierte el alma, la transforma, la restaura. No es Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Marihuanos Anónimos, la Dianética, los Rosacruces, el yoga, el budismo zen. No son estas filosofías las que cambian totalmente el hombre. Es la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, que fuimos renacidos por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Y tú no has llegado a apreciar el valor de la Biblia. Por eso estás menospreciando la primogenitura de Dios. Dice la palabra que la Biblia es fiel, versículo 7, que hace sabio al sencillo, al simple. O sea que no necesitas haber ido a una universidad, no necesitas tener un doctorado, ni una licenciatura para vivir con sabiduría con tu esposa, para vivir con sabiduría con tus hijos, para vivir en sabiduría en tu trabajo, para resolver con sabiduría los negocios. Eres sabio porque vives, meditas y estudias y memorizas la palabra todos los días. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dichosas las personas que no tienen su consejo y no forman su manera de pensar de acuerdo a los pecadores, a los burladores y a los malos, sino que al contrario de tener consejos del mundo, en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Esta persona será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que siempre da su hoja a su tiempo. Su fruto no cae,
siempre estará verde. Dice Jeremías 17, cuando vengan las sequías, se permanecerá. Cuando haya calor, no se marchitará, sino que siempre hará bien. Y todo lo que haga, prosperará. ¿Cuál es el secreto? Ha descubierto vivir en la palabra de Dios. No así el malo, dice el Salmo 1, que es como tamo que arrebata el viento. El tamo es un grupo de arbustos formados por muchas espinas en el desierto, que llega el viento y se van así dando vuelta, y viene el viento para acá y para acá. Esto nos habla del contraste. El justo es como un árbol, el malo es inestable, es irresponsable, es como Esaú, no le importa más que si va el viento, va para allá, y el viento viene para acá y viene para acá. Esta persona nunca podrá prosperar en nada de lo que haga. Dice Santiago 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La ley de Jehová te hace sabio. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Has podido tú descubrir el gozo, la dulzura, la alegría de vivir en la palabra, y te levantas y no esperas el tiempo para venir a la palabra y descubres y dices, eureka, qué maravilloso, lo he encontrado? Y es una vida continua de asombro, de alabanza y de gloria a Dios. Y dices todos los días, oh Dios, como David, innumerables son tus maravillas, Señor. Me gozo en tus mandamientos más que en la dulzura que me pueda dar la miel. ¿Has apreciado tú el valor de la palabra? Dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Tú no puedes ver bien los problemas de tu casa. Tú no podrás ver bien nunca el problema de tu familia. Tú nunca podrás ver bien lo que está pasando en Afganistán ni en Estados Unidos. Nunca podrás ver bien las profecías si no tienes luz. Y esa luz viene de la Biblia, de la meditación de la Biblia, de la memorización de la Biblia. La palabra de Dios alumbra los ojos. Y finalmente dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Cuando tú vives en la Biblia, meditas en la Biblia, memorizas la Biblia, estás temiendo a Dios. Y Dios te ve desde el cielo y dice la Biblia, permaneces para siempre. O sea, lo que nos hace llegar a viejos con salud, con energía, con seguridad, con esperanza, es porque diario vivimos anclados en este santo libro de la ley. Pero si tú no vives en este libro de la ley, va a suceder lo que dice en Malaquías, capítulo 2, que le sucedió a los sacerdotes que abandonaron sus responsabilidades en la primogenitura de Dios. Dice Malaquías, que está antes de Mateo, capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Vemos nosotros que nosotros como sacerdotes de nuestra casa tenemos una responsabilidad. ¿Qué cosa? Dice la Biblia, guardar la sabiduría, vivir en la palabra, atesorarla en mi corazón, no menospreciar el valor tan grande que Dios me ha dado como primogénito, como cabeza de mi casa, de tener la palabra de Dios, guardar la sabiduría. ¿Por qué? Porque mis hijos me vendrán a preguntar, papá, explícame Halloween. El pueblo buscará de mí la ley. Mi esposa me dirá, oye, es malo tener estos pantalones, ¿cómo los ves tú? O este traje me lo puedo comprar. Y vendrán mis sobrinos y vendrán mis nietos. Y somos la luz. Y tú no puedes alumbrar, tú no puedes contestar a la gente que te interroga y te cuestiona si no vives en la palabra de Dios. El pueblo buscará la ley ¿de quiénes? De los sacerdotes de Dios. Porque es mensajero, somos mensajeros del Señor Dios de los ejércitos. Hemos sido enviados a este mundo con un mensaje, somos embajadores, dice 2 Corintios 5, del 18 al 20, como embajadores de Cristo, le decimos a la humanidad, reconcíliense, vuélvanse, hagan la paz con Dios. Es el mensaje que tenemos para el presidente Fox, para el jefe del Departamento del Instituto Federal, para los diputados, para los senadores. Señores, ustedes es imposible que gobiernen, es imposible que le den un rumbo a México, no está en la economía, no está en la sabiduría de un presidente. Ustedes necesitan este libro. Y es el tiempo en que nosotros comenzaremos a alimentar este libro y tenemos que motivar a la gente a poner hambre en la gente para que comience a entender que es Dios el que nos da la sabiduría para vivir, para gobernar, para ser padres, para ser esposos y para ser madres. En tercer lugar, estás despreciando tu tiempo viviendo perdidamente.
Si tú no has aceptado ser la cabeza y el responsable de tu casa, estás despreciando tu tiempo viviendo perdidamente. Dice Efesios 5, 14 al 17, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5, 14, versículo 15, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios el Señor. Una sola vida nos ha dado Dios para aprovecharla y para vivir para Él. Si tú no has comprendido esto, que tienes una sola vida, que tus hijos crecen rápido, que las cosas pasan rápido y no estás aprovechando esto, nunca recuperarás un solo segundo, un minuto y un día, y así pasarás el resto de tus días hasta que de repente te llegue la muerte. Dios no lo quiera, sea hoy en la noche, o mañana, o la semana que entra, y oigas estas palabras de Mateo 7, 21 al 23. Cuando tú le digas, Señor, y despiertes en el sueño de la muerte, hasta que por fin estoy ante ti, y Cristo te conteste, ¿tú quién eres? ¿A mí me estás hablando? En Juan 10 dijo Cristo, que yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz. ¿Tú oíste mi voz? ¿Me estás llamando Señor? ¿Pero por qué me llamas Señor? Mis ovejas conocen mi voz y hacen lo que les digo. ¿Tú hiciste mi voluntad? ¿Fuiste la cabeza de tu casa? ¿El sacerdote de tu hogar? ¿El ejemplo de tus hermanos? ¿Ejemplo, diste testimonio a tus trabajadores en tu oficina? ¿Diste un testimonio ante tus impuestos ante el gobierno? ¿Fuiste una persona íntegra? Entonces, ¿por qué me dices Señor? ¿Porque solamente ibas a la iglesia a estudiar la Biblia? ¿Porque te echaron agua y te bautizaron? ¿Porque gritabas de vez en cuando santo, 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 aleluya, y te echabas tu persinada rápido antes de salir de tu casa? ¿Tú crees que por eso me dices a mí Señor? Nunca te conocí. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Tendrás tú algún día que despertar ante esta realidad horrenda de saberte en las llamas del infierno, donde ya jamás habrá retorno, y donde tal vez llores en la ambulancia, ¿por qué tuve que hacer esto? O en la cárcel, ¿por qué tuve que acabar acá? Y te pase lo que es Esaú, que aún con lágrimas no le fue dado el arrepentimiento. Y finalmente, estás tú despreciando totalmente las cosas espirituales. Esaú despreció su primogenitura. ¿No eres tú igual a él al no pasar el tiempo suficiente con Dios? ¿No estás haciendo exactamente tú lo mismo? Y las cosas que se escribieron antes, dice 1 Corintios 10, se escribieron para nuestro ejemplo, para que no forniquemos como ellos, para que no despreciemos como ellos, para que no seamos profanos, ni idólatras, ni paganos como ellos, para que aprendamos y no tengamos que sufrir como ellos, para que podamos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice en Lucas 8:14, la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Dice en Lucas 12, versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Así piensas tú de la vida? Bueno, mañana, pasado mañana dejo a mi amante. La semana que entra, ahora sí, Señor, te prometo, en enero del 2002 me consagro. Dame chance de aquí a Navidad de irme a Tequisquitengo con mi novia, fornicar y irme a Las Vegas con mi amante, y en enero te entrego mi alma. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vengo a pedir tu alma. Y lo que has provisto, y tus planes y tus ideas, ¿creías que las ibas a realizar? Así es el que hace para sí, dice la Biblia, tesoro, y no es rico para con Dios. El apóstol Pablo en Romanos 8, versículo del 5 al 9, escribe respecto a este tipo de personas: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu, como Jacob, en las cosas del espíritu,
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vean ustedes la diferencia entre una persona que sirve a Dios y una persona como Esaú. El secreto se encuentra en sus pensamientos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si Dios resumiera tu vida ahorita y Dios te dijera, en el último mes tuviste 18 horas diarias, porque 8 te las pasabas dormidos. De esas 18 horas diarias, ¿cuántos minutos u horas Dios apartaría que tuviste para Él esos pensamientos? En el día de hoy, ¿podrías tú decir, bueno, si desde que me levanté comienzo a sumar los minutos que tuve en mi mente para con Dios, cuando iba en el metro pensaba en Dios, lo que tuve meditando la palabra, las cosas que estuve reflexionando la palabra de Dios, ¿cuántos minutos el día de hoy los tuviste en tus pensamientos para Él? Dios tiene el control de todo esto. Lo dice claramente, ¿eres cristiano? Entonces tu mente está en las cosas del Espíritu. Día y noche piensas en la palabra. Día y noche estás reflexionando, ponderando, trayendo a tu mente las cosas pasadas, las maravillas de Dios, lo grandioso de Dios. Día y noche estás rodeado, como centro tienes la cruz del Calvario, como centro de tu vida tienes a Jesús. ¿Por qué? Porque tu vida ha nacido de nuevo. Porque amas la santidad. Porque ya sabes que todo lo que rodea es vano, superfluo y vacío, y que nada vale la pena más que vivir enteramente para aquel que dio su vida por ti y por mí en una cruz. No seáis como Esaú. Hebreos 12, versículo 16. Que por una sola comida, por una sola novia que tuvo, por el novio que tuvo, por el negocio que iba a hacer, por el fraude que le invitaron a cometer, por un poco de millones de pesos más que iba a ganar, por ese plato de lentejas, vendiste y te prostituiste y negaste a aquel que dio su vida por ti. Porque el que me confiese delante de los hombres, dice el Señor, yo también le confesaré delante del Padre. Dios nos da todos los días oportunidades de aceptar nuestras responsabilidades espirituales como a Esaú. Pero estas oportunidades y estos privilegios no son muchas en la vida. Tal vez esta noche a muchos de ustedes Dios les esté hablando por última vez. Vuélvete a mí. Acepta esta responsabilidad espiritual que he depositado en tu alma. Tú eres, dice el Señor, la luz de tu casa. Y estoy confiando y esperando que reacciones y que seas el ejemplo en tu casa, la dirección de tu casa, la luz de tu familia, de tus hermanos, de tu matrimonio y muy pronto de todos tus vecinos y muy pronto de miles de gentes. Pero el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, nunca será fiel, tampoco en lo mucho. ¿Sobre qué cosa quieres que te ponga Dios en esta noche? Si has sido fiel, te pondrá sobre mucho. Pero si has sido infiel, en esta noche, que estás oyendo su voz, arrepiéntete de tus pecados. Ven a Él con todo tu corazón quebrantado y contrito. Y dile, despreciado los tesoros en Cristo. He menospreciado la sangre de Cristo. He menospreciado y no le he dado valor a la Biblia. He menospreciado el tiempo precioso y cada minuto que pasa. Oh Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y Dios, si tú haces esto, te esperará con los brazos abiertos. Será amplio en perdonarte y tendrá de ti, en este momento, misericordia. Oremos. Padre, te damos las gracias porque tu palabra dice, oh alma mía. Oh alma mía, bendiga mi alma el nombre del Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades
el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Bendito sea el Dios y Padre de Cristo, el Padre de la paz, cuya paciencia es infinita, y en su misericordia en esta noche nos invita una vez más a que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón y no vivamos irresponsablemente como vivió Esaú, y valoricemos el sacrificio de Cristo en la cruz, valoricemos la Biblia, valoricemos el tiempo tan corto que nos ha dado para vivir y aprovechémoslo para entregárselo y vivirlo para Él. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él moriremos. Ya sea que vivamos o que muramos, nuestras vidas le pertenecen a Él, y por Él y para Él es siempre la gloria. En esta noche hay muchos de ustedes que no tienen a Jesucristo en sus vidas, que no han apreciado el valor de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y a ustedes que en esta noche, que nunca han invitado a Cristo a su vida, a Jesucristo como Salvador, Dios te llama y te dice, ven a la cruz. Quiero darte una primogenitura. Quiero darte una responsabilidad moral y espiritual sobre tu familia. Y aunque no seas primogénito físicamente, sé el primogénito espiritualmente. Y tú encárgate de alumbrar en tu familia. Te van a aborrecer, van a tener envidia, te van a perseguir, pero yo estaré contigo y te prosperaré en todo lo que hagas. ¿Qué tengo que hacer esta noche?, me preguntarás, para recibir a Cristo en mi vida y comenzar mis responsabilidades espirituales y materiales delante de Dios. La Biblia dice en primer lugar, arrepiéntete. Arrepiéntanse de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre necio sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonar. En esta noche, date la media vuelta de tu vida. Reconoce que el rumbo que tu vida tiene es destructivo, es irresponsable, y vuélvete a Dios. En segundo lugar, cree en Jesucristo como el Mesías, el Salvador de tus pecados, el único que pagó en la cruz y derramó su sangre para que tú pudieras en esta noche vivir para Él. Y en tercer lugar, simplemente ábrele tu corazón y recíbele como Señor y Salvador de tu vida. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta noche acepto mi responsabilidad delante de ti, de convertirme en la luz de mi casa. Yo sé que no puedo yo solo, por eso vengo a ti, a que me perdones mis pecados y me des la sabiduría, el valor y el poder
de ayudar a la gente a mi alrededor, comenzando con los de mi casa. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador, porque creo que tú en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Tomaste mi lugar y la ira de tu Padre fue sobre ti en lugar de sobre mí. Y por tus llagas me has curado. Te recibo en mi vida como mi Dios y prometo seguirte hasta el final de mis días y aceptar la responsabilidad de convertirme en la luz de mi familia, porque te lo pido para tu gloria. Bendito Jesús. Amén.